Un nuevo escándalo de abuso sexual surge en la Iglesia Católica Potosina. Esta ocasión la denuncia la realizó la madre de un menor que por 2 años fue presuntamente violado y amenazado por el sacerdote Francisco Javier Castillo Ríos. Así narra la madre del menor José el infierno que vivió su hijo. Se iba con él desde los 8 años. En realidad él empezó a ir al catecismo y del catecismo se lo llevaron a unos retiros al seminario menor, en el cual él lo conoce a él, y de ahí empezamos una relación de amistad con él. En alguna ocasión se lastimó un pie mi hijo, lo trajo hasta la casa y empezó a visitarnos constantemente. Lo cambian al seminario del Terremoto y viene a pedirnos permiso de que vaya él a ayudarle a hacer a realizar las misas. Después de haber logrado la confianza de los padres del menor, a quienes confesaba y acompañaba a fiestas familiares, el padre Francisco Javier comenzó a pedir con mayor frecuencia a José, con el pretexto de llevarlo para que fuera aprendiendo el servicio del sacerdocio, ya que el niño decía que de grande quería ser padre. Pues con la confianza de lo que él presenta, de lo que representa, y venía inclusive a nuestra casa. Aquí nos confesaba, se daba cuenta de todos nuestras, ¿cómo le diré? Problemas, ¿verdad? Era invitado a reuniones familiares. Fue a los 12 años cuando José se dio cuenta que el padre abusaba de él. La forma en que se aprovechaba era drogándolo. Al parecer le ponía alguna sustancia en la comida que le daba de cenar. Dice que o no traía hambre o a lo mejor eso fue lo que pasó, ¿verdad? No haberse comido todo, y despertó en la noche y él manifiesta que se sentía muy triste, o sea, muy cansado, sin fuerzas, y que se sentía mal, muy mal, y despierta y el padre lo tiene penetrado. Y dice, no pude reaccionar porque no tenía fuerzas. Y además yo era un niño. Se despertó al día siguiente y que este señor, como si no hubiera pasado nada, él actuaba normal. Después de esto, el menor no supo cómo reaccionar y el padre siguió abusando de él en 2 ocasiones más. En la tercera ocasión, José decide encararlo y el padre lo amenaza con hacerle daño a su familia. Lo enfrentó en una de esas ocasiones, lo empujó y lo enfrentó y de partir de ahí fue una tortura ya para él. ¿Qué le decía? Que ese era el sacrificio que tenía que pagar para ser sacerdote. José fue presuntamente abusado sexualmente por el padre Francisco Javier por 2 años, a quien le daba dinero para que se quedara callado, aparte de amenazarlo constantemente. Incluso le decía que si él no aceptaba, había más niños a los que él podía violar. Él en alguna ocasión me dijo que era psicólogo. Yo creo que no sé cómo lo manejo. Lo amenazaba diciéndole que si no se dejaba él hacer lo que le hacía. Ahí en el Terremoto, en el seminario del Terremoto, había unas personas que se dedicaban a hacer los labores y tenían 3 hijos menores, de 6 años, de 9 años, de 10 años. Y siempre lo amenazaba que si no se dejaba él, iba a agarrar delante de él a cualquiera de esos niños. Sin embargo, el cambio en la actitud y el carácter en José fue a lo que su madre le causó extrañeza, por lo que comenzó a investigar y fue cuando un día, al revisar el celular del menor, descubrió los mensajes amenazantes del padre. Después de esto, decidieron interponer una denuncia penal en contra del sacerdote Francisco Javier Castillo Ríos por el delito de violación, cuyo expediente es AP/PG/JE/SLP/209/6 Y en el celular, en una ocasión me paró en la noche y veo unos mensajes amenazantes. ¿Qué le decían? Pues que le iba a dar un dinero, que se lo había aventado atrás de la puerta, que lo recogiera porque que no me dijera nada, que ese dinero era para que no hablara, que nos iba a pasar algo, que me iba a pasar algo a mí. Lo amenazaba.
que lo iba a buscar donde fuera, que si se escondía, él a fuerza se tenía que ir con él. Toda la noche no duermo, se levanta él en la mañana, lo siento en el sillón, muy temprano. Le digo, mi hijo, mírame a los ojos. Y él me mira y solamente le digo, ¿por qué no me has dicho lo que te está haciendo el Padre? Y él se agarra a llorar, no para de llorar. Y lo dejo que llore todo el tiempo que él lo necesita. Y él se durmió y ya por la tarde platico con él. Y yo le digo, mi hijo, ¿pero por qué te has callado tanto tiempo? Y me dice, porque él me dice que te va a matar, mamá. Él me dice que es un sacrificio que tengo yo que hacer para ser sacerdote. Le quitó todas las ilusiones a mis hijos, me destruyó mi familia. Que hay que señalar también que se cometieron irregularidades en el momento de levantar la denuncia. La madre de José asegura que no se le permitió entrar con su hijo para estar presente en la declaración que realizó ante el Ministerio Público. Y aparte, en el CAVID, las psicólogas, en lugar de ayudarle a sacar el trauma que vivió, lo volvieron más débil y con miedo. Lo más grave es que se giró una orden de aprehensión, la cual no fue ejecutada. Y lo llevé a la PRODEM, donde sin asesoría de nadie, ¿verdad? Él empieza a dar su declaración que a veces dice, yo no dije esto, ¿verdad? La licenciada, pues yo no entré con él, no me permitieron entrar con él a dar su declaración. Cuando debía de haber sido, ¿no? Porque es menor de edad. Los abogados son los que del CAVID me pusieron a varios, pero solamente me dirigía con la licenciada Carmen y el licenciado Eduardo Salinas, de los cuales yo no sentí el apoyo ni tampoco las ganas de sacar un caso como este. Y después de una experiencia de este tipo, la fe hacia la Iglesia Católica por parte de la familia de José se ha desmoronado. Que con esa boca y esas manos tan sucias estén hablando de Dios. No puede ser. Él le hacía unas cosas horribles a mi hijo. Horribles. Actualmente el padre se encuentra en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en Ojo Caliente. Él le tiene mucho miedo a las cucarachas. Mucho miedo. Y en una ocasión le pregunté que por qué era ese miedo. Y me dice que porque ese señor así es. Feo. Feo y que donde quiera avienta sus microbios. Él lo compara con una cucaracha. Noticieros Canal 7, Elizabeth Vázquez y Cruz Briones. Cada vez son más las víctimas del ex sacerdote de San Luis Potosí, Eduardo Córdoba, quienes denuncian actos de pederastia. Además de exigir que enfrente a las autoridades, denunciaron a la Iglesia Católica por encubrirlo, algo que poco a poco está cambiando en esa fe. 19 personas presentaron la primera denuncia masiva en la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí en contra del ex sacerdote Eduardo Córdoba, pero también contra la Iglesia Católica. Presentaron formal denuncia y o querella en contra del ciudadano Eduardo Córdoba Bautista, cuyo paradero se desconoce, y en contra de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, AR. Los denunciantes confían en que las próximas horas un juez libere la orden de aprehensión contra Córdoba Bautista y llame a cuentas a la Iglesia. Con la posible comisión de los delitos de abuso sexual calificado, corrupción de personas menores de 18 años de edad, privación ilegal de la libertad, encubrimiento y lo que resulte. La institución religiosa reconoce que las acciones del cura acusado de pederastia la han afectado. Está pasando lastima a la Iglesia, pero la fe es la que nos sostiene. La fe es la que nos sostiene. Porque ustedes saben que ¿cuántos apóstoles fueron? Los de Jesús. ¿Y no falló uno? ¿Y San Pedro no le andaba fallando también? Desde la Catedral Potosina se defendió el encubrimiento de la Iglesia hacia el cura, que es acusado de corromper menores
y se equiparó las denuncias de las víctimas con las acciones de la delincuencia organizada. Ustedes, hace poco me di cuenta de que tuvieron una manifestación porque les ha ido muy mal a los periodistas, ¿verdad? Con el crimen organizado. Muchos periodistas han muerto, ¿verdad? Y ustedes se han defendido, ¿no? Porque siempre los compañeros tenemos que darnos la mano, ¿verdad? La postura de la iglesia comienza a generar opiniones muy severas de un sector de la población contra los clérigos. Son unos zánganos, viven ahí en el pueblo creyente. No lo debe de encubrir la iglesia, sino que lo juzguen como ser humano. Los denunciantes esperan se logre aprehender a Eduardo Córdoba y que la iglesia pida perdón públicamente, además de reparar económicamente los daños ocasionados. Informó en San Luis Potosí, Omar Hernández. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Es una marcha sin precedente. Los habitantes del municipio de Soledad de Graciano Sánchez se vistieron de blanco para hacer oración en las calles y manifestar así el apoyo a un sacerdote acusado por el delito de estupro. Nadie sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó, simple y sencillamente se nos hace muy incongruente. ¿Por qué? Porque una persona, cualquier individuo, no va a cambiar sus valores morales de la noche a la mañana. Los manifestantes creen en la inocencia del padre Noé Trujillo, quien se encuentra prófugo de la justicia. Yo pienso que el padre es inocente. No, en contra del padre no hay nadie. Según la denuncia interpuesta por la madre de una menor de edad, el sacerdote la contactó por medio de Facebook. El Ministerio Público giró la orden de aprehensión y el presunto agresor se fugó. Que se haga justicia más por la familia de la chava, ¿verdad? Aunque sea lo que sea padre o lo que sea, es un ser humano, pues tiene que hacerse justicia. La Iglesia Católica fijó su postura y pidió al sacerdote acusado de estupro se presente ante las autoridades para enfrentar los cargos o demostrar su inocencia. Pues solamente hay que ir esperando a que la misma justicia, que las mismas investigaciones vayan aclarando todo esto, ¿verdad? Tras este hecho, las autoridades de seguridad pública lanzaron una alerta para evitar casos de abusos sexuales en contra de menores que son contactados por los victimarios por medio de las redes sociales. En San Luis Potosí, línea informativa Carlos Ventura.